Buenas noches, profesoras y compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del método de spin cúbico. Para ello, primero vamos a ver la fundamentación teórica de este método. Luego vamos a ver dos aplicaciones del spin cúbico en la ingeniería civil. Posteriormente a ver un ejemplo práctico en, que se va a aplicar en una viga para analizar las deflexiones de esta y la curva que se centra básicamente en la curva, bueno, este método. Bueno, luego vamos a ver las ventajas y limitaciones de este método y finalmente vamos a ver las conclusiones. Muy bien, empecemos con la fundamentación teórica del método spin cúbico. Bueno, este método es una técnica de interpolación, solo que es un poco más compleja, que se usa para construir una función suave que pase exactamente por el conjunto de puntos conocidos, ¿no? Que estos puntos son los que nos da el problema o que se hace la recolección. Y bueno, el principal objetivo en el que se centra es obtener una curva continua y sin cambios bruscos. Como les mencionaba, el problema que vamos a analizar las deflexiones de una viga. Estas deflexiones se ven en el curso de resistencia de materiales. Entonces, la idea es generar esta curva, ¿no? Con un conjunto de puntos que nos da el enunciado. A diferencia de la interpolación polinómica global, o sea, la conocida que se hace, donde un único polinomio describe todos los puntos, lo que hace el spin cúbico es que utiliza varios polinomios de tercer grado. Es por eso que se dice cúbico, viene de una función cúbica. Entonces usa polinomios de tercer grado, uno para cada intervalo entre estos puntos consecutivos. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos tres intervalos, vamos a tener tres polinomios de grado 3, ¿no? Entonces, lo que se centra, el objetivo es hallar estos coeficientes de, de estas funciones de tercer grado, ¿no? Que vienen a ser cuatro coeficientes. Bueno, ahora, ¿de dónde viene el concepto de slim? Bueno, la palabra es line. Proviene de una herramienta flexible utilizada para los dibujantes para trazar curvas suaves que pasan por varios puntos de referencia, ¿no? En métodos numéricos, ¿no? En este curso, un spline es una función compuesta por varios polinomios unidos entre sí, de manera que la transición en ellos sea suave, es decir, que no sea brusca esta transición, ¿no? A ver, es decir, que tengamos una función por acá que esté el eje X y por acá el eje Y. Es decir, se refiere a que nuestra función no tenga un cambio brusco como el siguiente, no sea de esta manera, ¿no? O sea, que va curvo y luego va recto. No, no se busca eso, se busca que sea de la siguiente manera. A ver, puede ser de esta manera, pues, ¿no? Entonces, es que tenga un cambio suave, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere en este método. Un ratito. Muy bien. Eh, perdón. Ahora vayamos con la forma general del spin cúbico. Entonces, como les había mencionado, para cada intervalo vamos a tener un polinomio. Entonces, la idea es hallar estos coeficientes. Entonces, por acá tenemos un intervalo, x sub i hasta x sub i más uno. Se va a definir un polinomio, que es el siguiente, que ustedes pueden observar, donde a sub i, b sub i, c sub i y d sub i son los coeficientes que le mencionaba, ¿no? Y que son el objetivo, ¿no? Tenemos que determinar esos coeficientes. Ahora, vayamos con las condiciones que se debe cumplir. ¿Cuáles son esas condiciones que se debe cumplir? Bueno, primero tenemos la condición de interpolación. ¿A qué se refiere? A que cada polinomio debe pasar por puntos externos del intervalo, ¿no? Esto garantiza que la curva pase exactamente por los datos que nos da el problema. Luego tenemos la continuidad de la primera derivada. La pendiente debe ser la misma entre los puntos de unión. Es decir, por acá tenemos nuestro eje X y Y. Entonces recuerden que la primera derivada nos da, en la primera derivada
de una función, nos da la pendiente en ese punto. Entonces, si por acá no está nuestro primer intervalo, x sub 1 y x sub 2, entonces la pendiente en este tiene que ser, la pendiente de la recta tangente tendría que ser así, ¿sí o no? Paralela, disculpen, tangente a la curva. Entonces, si nosotros queremos analizar otro intervalo x sub 2, eh, la pendiente de esa recta tangente para este intervalo, donde va a estar otra función, también tiene que ser la misma. Entonces, esta pendiente tiene que ser la misma. Eso es lo que se refiere a lo que se refiere la segunda condición, pues, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el 4.3, que es la continuidad de la segunda derivada, que, que analiza, ¿no?, la transición suave entre los intervalos, ¿no? Y también tenemos el cuarto punto, que viene a ser condiciones de frontera. No se requieren condiciones adicionales en los extremos para obtener una solución única, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el procedimiento de cálculo, ¿no? Cómo es que se calculan? Bueno, porque el objetivo, como les había mencionado, es hallar los coeficientes, ¿no? Entonces, primero tenemos nuestros puntos, ¿no? Que son el x sub 0, el x sub y así sucesivamente hasta x sub n, hasta y sub n, ¿no? Esto va a ser dependiendo de la cantidad de datos que se recolecte. Como segundo paso, vamos a tener el cálculo de las longitudes de intervalo, que viene a ser básicamente la diferencia, ¿no? Entre, eh, por ejemplo, sería x sub 1 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 1, y así sucesivamente. Estos representan la distancia entre los puntos consecutivos, ¿no? ¿Qué más? Luego tenemos formular el sistema de ecuaciones. Bueno, se construye un sistema tridiagonal basado en segundas derivadas, ¿no? Entonces, eh, esto es de bastante yo, las segundas derivadas, ¿no? Y se usa la segunda, perdón, y usamos esta ecuación general de acá, ¿no? Luego vamos a resolver el sistema, ¿no? Y se obtienen los valores m sub 0, m sub 1 hasta m sub n, ¿no? Que representan las segundas derivadas de cada nodo, de cada punto, ¿no? Y luego empezamos a construir el polinomio, ¿no? Poco a poco. Y bueno, se obtiene cada split para cada intervalo, ¿no? Esta es la expresión final utilizada para interpolar cualquier valor dentro de un intervalo, pues, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos a la aplicación del split cúbico en la ingeniería civil. Bueno, como primer punto tenemos el diseño geométrico de carreteras y vías. El split cúbico se utiliza para generar curvas suaves en el diseño de carreteras y autopistas y vías férreas, ¿no? Recuerden que en la construcción de carreteras, autopistas, no es que se pueda hacer de una manera directa, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de terreno, eh, bueno, eso, el tipo de terreno básicamente. Si es que hay discontinuidades, si es que un terreno con alto nivel freático, tenemos que tener mucho en cuenta eso. Entonces, para eso se hace un estudio geotécnico. Entonces, no es que por acá esté nuestra ciudad A y nuestra ciudad B, no es que se vaya directamente. Con ese hecho, tenemos que hacer un estudio geotécnico y eso va a determinar por qué puntos tenemos que conectar nuestra carretera. Es ahí donde aparece este método, ¿no? Que nos permite crear curvas suaves en estos puntos, de manera que el cambio no sea brusco, ¿no? Entonces, esa es la idea básicamente, que permite unir estos puntos de control mediante transiciones continuas, evitando cambios bruscos, ¿no? De dirección o pendiente. Y esto de cierta manera mejora la seguridad y comodidad de todos los usuarios, ¿no? Que es la idea. También tenemos el modelado e interpolación de datos topográficos. Se emplea para interpolar elevaciones obtenidas en levantamientos topográficos para generar perfiles longitudinales o secciones del terreno. ¿Qué más? Ayuda a representar de manera más precisa la superficie natural del terreno, facilitando el diseño de obras como carreteras, canales, presas y sistemas de drenaje. Estas aplicaciones aprovechan la principal ventaja del spline cúbico, la que es generar curvas suaves, ¿no? Y continuas,
que representa de forma más realista las condiciones físicas del proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer nuestro levantamiento topográfico, generar perfiles, no se busca que sea tan cuadrado, pues, ¿no? No es la idea. Es aproximarse lo más posible a la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con curvas, pues, ¿no? ¿Y cómo generamos los puntos? Bueno, cuando hacemos el levantamiento topográfico se generan un montón de puntos, ¿no? Un montón de puntos. Entonces, esos puntos son los que se usan para este método de spin cúbico. Y bueno, generar esas curvas, como les menciono, ¿no? Muy bien. Ahora vayamos con el ejemplo práctico utilizando el programa Python, pues, ¿no? Les voy a leer el enunciado. El enunciado es el siguiente. En un proyecto de ingeniería se está evaluando el comportamiento de una viga, lo que les había dicho, simplemente apoyada de 8 metros de longitud. Esta está sometida a cargas distribuidas, ¿no? Y para medir su deformación, se han instalado 5 sensores láser a lo largo de la viga que resisten las deflexiones transversales. Entonces, básicamente estos sensores nos dicen qué tanto baja la viga en ciertos puntos por estas cargas distribuidas, ¿no? Y bueno, las lecturas son las siguientes. Para una posición, por ejemplo, para la posición cero, vamos a poner nuestra viga por acá, el eje X. Para una posición X, para esta posición inicial, no vamos a tener deflexión. ¿Qué más nos dice? Para una posición de 2 metros, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto se va a caer? ¿Cuánto va a flexionarse en esa parte? ¿Cuánto va a caer en ese punto? 1,5 ¿qué? Milímetros, ¿no? Y así posteriormente para los demás casos. Para 8, ¿cuánto va a ser la deflexión? Va a ser 12,5. Entonces, lo que se pide es hallar los coeficientes del polinomio para cada tramo. Como les había dicho, vas a tener un conjunto de puntos, pues, ¿no? Y para cada intervalo va a salir un polinomio. Entonces, la idea es hallar estos coeficientes para tener la función de los polinomios cúbicos. Luego también vamos a calcular la flexión exacta en los puntos críticos de la viga ubicada ¿en qué puntos? En 3,5 y 5 metros. Si se dan cuenta, estos valores son los que no se tienen. El de 3,5 y 5. De 3,5 no nos da, estaría entre el 2 y el 4. Y del 5 estaría entre el 4 y el 6, pues, ¿no? Entonces, no es que se podría entender de la siguiente manera. Como el 5 está entre el 4 y el 6, ¿cuál será la deflexión? Por regla de 3, sería ¿cuánto? La mitad, ¿no? A ver, sería 0,6 entre 2, 3, ¿no? Entonces sería 4,5. No, no se hace de esa manera. Lo que se hace es buscar, como les he dicho, eh, polinomios cúbicos, ¿no? De manera que sea más... Un ratito, estoy teniendo problemas con el programa. Ahí está. Muy bien. Entonces, es la idea. Y también graficar la curva de formación completa, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con uso del programa Python. Entonces, para eso nos vamos de frente a Spider, bueno, para ver la programación. Les voy a mostrar el código que se ha hecho. Y bueno, luego lo vamos a correr. Por ejemplo, ponemos ls para limpiar. Y bueno, en este caso hemos importado dos librerías, la librería NumPy y matplotlib.pyplot, ¿no? Entonces, para la librería NumPy, estamos utilizando el alias NP. Y para la otra librería estamos utilizando disculpen, el alias PLT, ¿no? Que es simplemente una forma para no estar escribiendo toda la librería. Simplemente colocamos ese alias y bueno, nos vamos hacia librería y escogemos una sublibrería, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo primero es definir la función de spline cúbico natural, ¿no? Luego vamos a hallar la distancia entre los nudos, que se hace de la siguiente manera. Agarramos NP, la librería NumPy, punto, nos vamos a la diferencia de los X, bueno. ¿Qué más? Tenemos la construcción del vector alfa, la resolución del sistema tridiagonal que había mencionado en la parte teórica, ¿no?
el cálculo hacia atrás para obtener los coeficientes, ¿no? ¿Qué más? Por acá tenemos ya los datos del problema, bueno, los datos que se usan, que nos han dado. Acá tenemos los X, ¿no? Los X vienen a ser en qué puntos de la viga va a surgir la deflexión, pues, ¿no? Y bueno, el Y viene a ser las deflexiones. Y bueno, en esta parte está el cálculo de los coeficientes, pues, ¿no? A, B y C, D para cada intervalo. Luego tenemos la impresión de resultados y coeficientes que se usan con las comandas print. Y bueno, en esta parte tenemos la gráfica técnica, ¿no? La gráfica técnica, que es básicamente para graficar, ¿no? Luego tenemos el ploteo de los puntos interpolados. Y bueno, entonces vamos a correr el programa para que se logre ver. Entonces, lo que nos bota este programa que he diseñado viene a ser los coeficientes de los polinomios por tramo. Para el tramo uno, que viene a ser de x igual a cero hasta x igual a 2, se genera este polinomio de acá, que es de grado 3. Análogamente para para los otros tramos, ¿no? Y bueno, luego tenemos este es el cálculo del primer inciso, que nos pedía ver cuáles son esas funciones cúbicas para cada tramo. Y luego tenemos la evaluación de los puntos críticos, los puntos en los que nos pedía la deflexión, ¿no? Entonces acá tenemos que para un x igual a 5, ¿cuánto es? 5,87. En lo que yo había analizado sería diferente, ¿sí o no? Entonces es más preciso este método, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ya, bueno, eso sería todo, pues, ¿no? Ya llevamos los puntos en los que queremos la deflexión. Asimismo, tenemos los coeficientes para las funciones en cada tramo. Y bueno, acá tenemos la función, la gráfica, ¿no? De la deflexión para cada punto. Esta sería la deformación de la viga luego de todas las deflexiones. Como se puede observar, parece ser que la viga se ha deformado un montón, pero no. Recuerden que las deflexiones están en milímetros. Entonces, en la ingeniería las deflexiones siempre son pequeñas. Jamás una deflexión puede ser muy grande. Si fuese muy grande, entonces caería la viga, pues, ¿no? No, fallaría. En este caso, con estas ciertas deflexiones no hay una falla como así, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en cuanto al problema que se ha propuesto, ¿no? Que se ha buscado analizar usando el programa Python. Entonces, si se dan cuenta, este es el objetivo, pues, ¿no? Generar cambios suaves en... Si se puede acercar. Exacto, cambios suaves en los cambios de punto. Bueno, disculpen, en los cambios de tramo. Para este punto, de este tramo hay un cambio suave. Asimismo, para este tramo también hay un cambio suave. Entonces es lo que se busca en este método de split cúbico, ¿no? Muy bien, continuemos. Ahora vayamos con las ventajas y limitaciones del método. Bueno, como ventajas tenemos la mayor precisión. Al usar nosotros una cierta cantidad de intervalos, por ejemplo 4 o 5, la precisión va bajando. Pero ¿qué pasa si vamos aumentando el número de intervalos? Entonces, en ese caso, va mejorando la gráfica, la precisión va a aumentar. Entonces, proporciona una aproximación más exacta que la interpolación lineal o polinómica de bajo grado, especialmente cuando los datos tienen curvas suaves, ¿no? Lo que decía, la suavidad en la curva, ya está mencionado, evitar oscilaciones excesivas. A diferencia de los polinomios de alto grado, reduce el fenómeno de Runge. Esto es básicamente las oscilaciones indeseadas entre puntos. También nos permite una representación más realista, modela mejor el modelo, mejor fenómenos físicos y en ingeniería, como les había mencionado, pues, ¿no? En la generación de carreteras y bueno, en el diseño, pues, ¿no? De levantamientos, donde se espera una transición suave entre los datos, ¿no? Que se obtienen en campo. Luego tenemos la eficiencia computacional. Aunque requiere resolver el sistema de ecuaciones, el costo computacional es razonable y adecuado para la implementación de en Python, ¿no? Recuerden que esto lo podemos, para no hacerlo a mano, lo podemos correr con Python, bueno, y entonces es mucho más fácil. Simplemente
Ponemos nuestros puntos en el programa y hacemos correr el código. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, como desventajas tenemos lo siguiente: la mayor complejidad matemática. Su formulación es más complicada que otros métodos, ¿no? De interpolación. Este método es un poquito más complicado, pero, pero nos ayuda a tener unas curvas mejores, ¿no? También necesita condiciones de frontera. Ya mencioné cuáles son esas condiciones de frontera. Y el mayor tiempo de implementación, que viene a ser programarlo desde cero, requiere resolver sistemas matriciales y manejar varias ecuaciones. Es por eso que se usa Python, pues, ¿no? Para evitar todos estos cálculos a mano. No se adecua para datos con discontinuidades. Si los datos presentan saltos bruscos, la suavidad impuesta por el spline puede generar resultados poco representativos. ¿Qué más tenemos? La sensibilidad de errores del dato. Si los puntos experimentales contienen errores significativos, la curva interpolada también reflejará esas imprecisiones. Muy bien. Ahora, como conclusiones, tenemos que los métodos numéricos y la programación constituyen una herramienta fundamental en la ingeniería moderna. ¿Por qué? Lo que les había mencionado, en vez de estar haciendo todos estos cálculos a mano, nosotros podemos generar un código en el que simplemente coloquemos nosotros los puntos y nos bote la curva, la gráfica eh, de la curva. Y bueno, también los coeficientes, ¿no? De esas funciones en cada tramo, de esas funciones cúbicas, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de Python, que permite también resolver problemas complejos, ¿no? Difícilmente pueden verse con soluciones analíticas hechas a mano. Gracias a los métodos numéricos es posible obtener aproximaciones precisas para fenómenos reales. Mejora bastante la precisión del uso de Python. Es más, mientras más sean los intervalos, mucho mejor. Por su parte, la programación facilita la automatización de cálculos, el procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo que les menciono, y la implementación eficiente del algoritmo numérico, reduciendo bastante los tiempos de análisis. El tiempo que se demora una persona en hacerlo a mano, en cambio de generar el código en el que simplemente colocamos los datos y nos bota todo lo que queremos, eh, la gráfica, los coeficientes, básicamente las funciones, es mucho más fácil generar nuestro código que nos va a servir para siguientes proyectos en vez de estar haciendo a mano una y otra vez. Y bueno, minimizando los errores humanos, la combinación de ambas disciplinas permite desarrollar modelos más precisos, optimizar el diseño y apoyar la toma de decisiones técnicas basadas en resultados confiables. En conclusión, el dominio de los métodos numéricos y la programación es esencial para el ingeniero actual. Nosotros como estudiantes debemos adecuarnos a la tecnología, ¿no? Entonces, usar la inteligencia artificial y demás programas, no para reducir bueno, para eso, bueno, para reducir eh, el tiempo, ¿no? En el que se puede avanzar un proyecto. Entonces, ese es el objetivo, ya que contribuye a la solución eficiente de problemas reales, mejora la productividad profesional, lo que les decía, y favorece el desarrollo de proyectos más seguros, económicos y sostenibles. En una máquina va a tener menos error que una persona que hace los cálculos a mano. Entonces ahí viene lo del proyectos más seguros. Bueno, esa sería la presentación. Espero se haya entendido y les haya agradado. Soy el alumno Brian Kaki Soriano. Gracias.